Muchos decimos la palabra evangelio, pero no conocemos lo que estamos diciendo. La Biblia nos dice que solo hay un evangelio, que las iglesias de hoy nos está compartiendo, que son las buenas noticias de salvación, que creyendo que Jesús es el Cristo, el hombre puede estar con Dios. Este es el evangelio que la primera iglesia predicó todos los días y a toda nación, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Muchos decimos la palabra evangelio, pero no conocemos lo que estamos diciendo. La Biblia nos dice que solo hay un evangelio, que las iglesias de hoy nos está compartiendo, que son las buenas noticias de salvación, que creyendo que Jesús es el Cristo, el hombre puede estar con Dios. Este es el evangelio que la primera iglesia predicó todos los días y a toda nación, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¡Oh! Decimos la palabra evangelio, pero no conocemos lo que estamos diciendo. La Biblia nos dice que solo hay un evangelio, que las iglesias de hoy nos está compartiendo, que son las buenas noticias de salvación, que creyendo que Jesús es el Cristo, el hombre puede estar con Dios. Este es el evangelio que la primera iglesia predicó todos los días y a toda nación, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¡Oh! Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Muy buenos días, mis amados hermanos y queridos amigos. Muy buenos días, mi amada y linda familia del habla hispana. Qué maravilloso, qué alegría siento el poder compartir junto a ustedes, mis amados hermanos, este maravilloso tiempo en comunión con el Padre, intercediendo los unos por los otros, clamando delante del Señor para que ocurra la evangelización mundial, para que el Señor regrese en nuestros días, y también clamando los unos a los otros por las diferentes necesidades que enfrentamos cada día. Yo quiero invitar a nuestra hermana Nancy, esposa de nuestro hermano latino, también hermana angolana residente en Portugal, para que ore a Dios y para que la gracia del Señor se derrame sobre cada discípulo en todo el mundo. Oremos. Aleluya. Oremos. A ti, Senhor, rendemos graças. A ti, Senhor, glorificamos e exaltamos o seu nome e de seu amado Filho Jesus, o Cristo. Bendito Rei de Israel, Rei da Glória. Viemos, Pai amado, dar-lhe graças pelo seu amor, pela sua graça e misericórdia que em todo o tempo se estende às nossas vidas. Pai amado, graças, Senhor, por haver permitido, Senhor, seus filhos, seus discípulos, aos que o Senhor que o Senhor levantou e está levantando, Senhor, entrarem na Europa, estarem na Europa, Senhor, seja em Itália, seja em França, seja em Portugal, Pai amado, e outros países do continente europeu. Rei da Glória, obrigada verdadeiramente, soberano Pai, por permitir o seu evangelho a chegar-se a estes países, a este continente. Papai da Glória, viemos orar, Pai Santo, rogando, Senhor, que nos abra portas, Senhor,
para que verdadeiramente anunciemos a sua verdade e encontremos assim o digno, aquele que soberano Deus dará a vida, aquele que vai abraçar a fé e dar a vida para que se cumpra o seu grande propósito, para que o Senhor regresse em nossos dias, Pai. Por favor, cada dia nos ajude, Senhor, a abrirmos a nossa boca, anunciarmos corretamente a sua palavra de verdade. Siga fortalecendo-nos, Senhor, cada discípulo, cada pastor, cada conservo, Senhor, de tal maneira, Pai amado, a podermos demonstrar pelas Escrituras e assim, soberano Pai, encontrando a pessoa digna, poder verdadeiramente se instruí-la, poder ensiná-la, Senhor, conforme deve ser ensinado o seu Evangelho, Rei da Glória, fazendo assim discípulo, para a glória do seu santo nome, para que o Senhor se cumpra a sua vontade e o Senhor regresse em nossos dias, para que se salve o continente europeu. Pai da glória, assim nós oramos agradecendo, em nome do seu Filho amado Jesus, quem é o Cristo. Graças por tudo, Senhor, e nos ajude, Pai, em todo o tempo, em nossas fraquezas e debilidades, Pai Santo. Assim, Rei da Glória, Pai amado, entregamos em suas benditas mãos a igreja que se encontra em Europa, Pai amado. Em nome do seu Filho amado Jesus, quem é o Cristo. Amém. Amém. Muchas gracias, hermana Nancy. Agradecemos al Señor por este tiempo de oración. Gracias por dedicar este tiempo a clamar junto con nosotros por todos los discípulos que están alrededor del mundo y específicamente por la región de Europa. También quiero pedirle a los hermanos que estén orando por una familia en una comunidad de la provincia de Santiago de Cuba. Se llama La Maya. Esta región se llama La Maya, donde el hermano Egli es pastor y un miembro de ahí de esta congregación acaba de perder un niño. Después de un proceso de salud, de estado ingresado, esperando que mejorara, falleció lamentablemente y se nos adelantó. Por eso rogamos que oremos por esta familia para que la gracia del Señor sea sobre ellos. También oremos por nuestro hermano Yasmani y su esposa, que acaban de perder un familiar. En este caso específicamente, la pastora Yanaisi acaba de perder a su abuela, que es y fue como su madre, la persona que la crió, la persona que estuvo con ella y tuvo esta pérdida. Por eso rogamos que oremos los unos por los otros y los tenga presente en sus oraciones. Bien, sabiendo que usted va a orar, también rogamos que esté orando por nuestra hermana Ruby en Estados Unidos, que fue operada y aunque se está recuperando poco a poco, requiere y necesita nuestra oración. Por favor, manténgase orando por la hermana Ruby en Estados Unidos para que el Señor le dé una pronta recuperación. También por nuestro hermano y pastor Alberto Ramírez y por otros muchos hermanos que están en un estado de salud delicado. Gloria al nombre del Señor. Y hablando de esta área de los hijos de Dios que tienen el deber de someterse, de obedecer. Ayer hablábamos de cómo nos debemos cómo debemos de obedecer y cómo debemos de someternos en la familia y también en el área laboral, en la parte de la comunidad donde trabajamos. Hoy quiero hablar de dos áreas más. Una es el área eclesiástica, donde nos debemos sujeción los unos a los otros de forma general. La Biblia nos habla que nos sometamos en amor los unos a los otros. Pero, aunque todos nos debemos de someter unos a otros, porque no hay nadie más especial, ni por un ministerio, ni por un llamado, sin embargo, Dios hace algo muy especial y exhorta. Y en esta ocasión, como le decía, Dios hace algo maravilloso y es que nos pide que nosotros nos acordemos de nuestros pastores que nos hablaron la palabra de Dios y que debemos de considerar cuál haya sido el resultado de su conducta y debemos de imitar su fe. Fíjese, esto es lo primero que ocurre en Hebreos capítulo 13, verso 7. Número 1, acordado de nuestros pastores. Debemos de acordarnos nosotros que hoy somos pastores y otros que no, tal vez no estén pastoreando, pero han podido transitar por el pastoreo de varias personas y la Biblia nos dice, acordaos de vuestros pastores. Ellos fueron los que te hablaron la palabra de Dios.
considera cuál haya sido el resultado de su conducta. O sea, mira qué resultado ha tenido por haber tenido tal conducta. Y después que evalúes el resultado que ha tenido en su vida ministerial, familiar y todo, dice, imitad su fe. Ahora, lo segundo que ocurre, no me voy a dedicar aquí hoy, pero en otra ocasión tal vez pueda dedicarme un poquito más a este tiempo. Lo segundo que quiero recordarle es lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 8, y dice, Jesús Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué hablo un poquito de esto? Porque si nosotros somos creyentes y somos hijos de Dios, nos tenemos que estar conscientes de algo, y es que tenemos una deuda con quienes Dios preparó y con quienes Dios envió para que nos enseñaran y fueran ejemplos de lo que hoy nosotros necesitamos saber con respecto al evangelio. Y estas personas nos enseñaron no solamente el evangelio, sino nos enseñaron cómo llevar la vida cristiana. Yo no puedo entender cómo hay personas que después de haber sido instruidos, preparados, enseñaron. Sí, el pastor se equivocó, tal vez cometió un error, tal vez pecó, tal vez no sé cuántas cosas hizo, pero ese es un asunto que el pastor tiene con Dios. Pero tú, mi amado hermano, nunca, nunca, nunca levante tu voz ni levante tu mano contra aquella persona que Dios llamó un día para instruirte y para enseñarte. Si esta persona cayó, se apartó, se alejó, se equivocó, falló, lo único que tú debieras de hacer en agradecimiento a Dios por lo que Él un día hizo por ti es hacer lo mismo, es amarle, es perdonarle, es ir y darle la palabra de aliento, darle el evangelio, compartirle el evangelio, recordarle, usted me enseñó, usted me dijo, por favor, créalo hoy. Eso es correcto. Amado hermano, nunca, jamás en la vida se levante contra aquella persona que un día Dios preparó para que usted llegara al evangelio, para que usted hoy pudiera conocer, para que usted pudiera profundizar, para que usted sea hoy esa persona que es madura, es adulta, que ya conoce, que ya predica, que ya expone. Tal vez tú digas, no, eso no tiene que ningún hombre. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque a pesar de que los líderes humanos tienen mucho que ofrecer, nosotros debemos de fijar nuestros ojos en Cristo, y eso es correcto. Jesús el Cristo es nuestro guía. A diferencia de los líderes humanos, Jesús el Cristo nunca cambiará, nunca fallará, nunca pecará. Cristo ha sido y será el mismo por siempre. Y en un mundo que cambia, un mundo cambiante, podemos confiar en nuestro Señor Jesús el Cristo, que no cambia, que es inmutable. Pero si su pastor cambiara, si aquel que fue su hermano que le dio el movimiento de la palabra, aquel que lo discipuló, cambiara, por favor, por lo menos tenga la dignidad de orar por él. No lo juzgue, no lo condene, no lo denigre, no hable mal de él con otros. Eso no te ayudará a ti mismo. Es que estás sembrando, porque hoy tú estás sembrando algo y lo vas a cosechar, porque tú estás haciendo algo con alguien que te hizo bien, que te compartió, que testificó la palabra, que se equivocó, correcto, pero tú no hagas lo mismo. Siempre recuerda lo que la Escritura dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Voy a ver Hebreos capítulo 3, verso 13, que dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Vamos a partir del punto de que nadie elige ser pastor. Desde el punto de vista divino, esto es un llamado que la Escritura lo establece, y dice que Cristo, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Él le dio este don a una persona. La persona no elige ser pastor.
Una persona va a un seminario, una persona se prepara, estudia porque fue llamado a ser pastor y se prepara para poder hacerlo mejor, con excelencia, con sabiduría, con todo aquello que ya alguien ha tenido. Es correcto, está bien. Pero esto no hace a nadie pastor. Un seminario no gradúa a nadie de pastor. Un seminario no hace a nadie un pastor. Quien establece a alguien como un pastor es Jesús. Él dice que él subiendo lo alto llevó cautivo a la cautividad y le dio, le entregó, le confió un don. Sea apóstol, profeta, evangelista, pastores o maestros. Esto es algo que Dios lo hizo con la persona. Ahora, esta persona no eligió ser pastor y por tanto ahora está en obediencia sirviéndole a Dios. ¿Qué pide Dios que haga? Que te sujetes a ellos, que te sujete a este pastor. ¿Por qué tienes que sujetarte a un pastor si él es un hombre? Yo no me sujeto a hombre, yo no escucho voz de hombre, yo solo escucho la voz de Dios. A mí que ningún hombre me diga nada, porque mejor es obedecer a Dios que obedecer a los hombres. No torzamos la palabra. Eso lo dijo Pedro cuando le dijeron que no predicara el evangelio. Usted no puede utilizar ese pasaje para usted querer hacer lo que usted quiera, lo que a usted bien le parezca y no obedecer las instrucciones, consejos, dirección y guianza que este hombre llamado por Dios, establecido como pastor, guiado por el Espíritu de Dios, está estableciendo. La iglesia debe de aprender a someterse, a sujetarse a sus pastores, porque ellos lo hacen en obediencia a Dios y lo hacen con un corazón muy lindo, muy bueno. Lo hacen porque ellos velan por vuestras almas. Ellos están cuidando las almas de los hombres. Ellos están pendientes de que Satanás no entre a tu vida, de que el pecado no llene a tu vida, que aquellas cosas del mundo no te arrastren nuevamente. Por eso los pastores a veces parecen personas que exigen mucho, parecen personas que son demasiado rectas o parecen personas que no entienden, no comprenden. Y sí, ellos entienden, sí comprenden, porque ellos están pasando por las mismas luchas y mismas pruebas que tú. Pero ya ellos caminaron esa milla que tú estás caminando, ya ellos lo caminaron. Muchos de ellos han pasado la prueba que ya tú pasaste. Ya ellos fueron tentados en eso que ya hoy tú estás siendo tentado. Ellos fueron que quisieron ser arrastrados por Satanás en eso que tú ya hoy estás siendo arrastrado. Y en esta experiencia y por lo que la palabra de Dios le ha revelado y le ha mostrado en la fe del evangelio, a veces el pastor te llama, te aconseja, te dice que no aquí, te exhorta a que hagas esto, a que abandones esto, a que cambie aquello, a que te detengas aquí. Y a veces eso parece incómodo, pero no lo hace por mal a ti. No lo hace porque no quiere que tú no seas feliz. Exactamente lo hace para que seas feliz, para que estés con Dios, para que permanezcas en la fe, para que permanezcas en santidad, para que permanezcas agradándole a Dios, siendo libre del pecado y estando en comunión con Dios. Sí, es cierto que la disciplina del presente no parece motivo de gozo, pero cuando el que ha sido disciplinado por Dios recibe con humildad y con sencillez la voz de Dios, da fruto apacible. Al tiempo te das cuenta y si eres una persona agradecida, dice, oh, cuánto tengo que agradecer. Tal vez no todos los pastores, pero una gran parte de los pastores, aquel pastor que se respete, aquel pastor que esté consciente de su llamado y ministerio, se desgasta. Se desgasta en la oración, se desgasta en la intercesión delante de Dios por su pueblo. Y hay pastores que tienen 5 personas en una congregación, otros tienen 20, otros tienen 100, otros tienen muchas más congregaciones, otros pastorean un país, otros pastorean un continente. Y claman día y noche y son responsables ante Dios por cada una de estas personas, sabiendo que ellos dan cuenta ante Dios, que ellos deben de presentarse ante Dios como Jesús. El Cristo dijo, de lo que me diste ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Juan capítulo 17. Si yo les di la palabra que me diste y yo se le he dado, y ellos han visto y han creído que yo salí de ti, que yo por ti he sido enviado, ellos recibieron tu palabra. Jesús estaba dando cuenta.
Jesús estaba reportando delante del Padre, mostrando un modelo, porque Jesús es el príncipe de los pastores. Y así, estos hombres de Dios deben de presentarse ante Él. Mire, trate de hacerle esta vida de una manera más feliz, más contenta. Trate de hacerlo de una manera correcta. Y si usted no entiende lo que está pasando, solo llame y pregunte. Porque la Biblia dice que no lo hagan, que para que ellos, los pastores, puedan hacerlo con alegría y no lo hagan quejándose. Porque hay muchas veces que el pastor se queja. Señor, mira fulano, Señor, mira este hermano, Padre, mira este varón, mira esta hermanita que le hablo, le aconsejo, Señor, y mira. Entonces, se está quejando ante el Padre por ti. Dice que esto no es provechoso, ni para la vida del pastor, ni para la vida de la congregación, ni mucho menos para la vida de la persona que provoca esta queja delante de Dios. Hay una realidad, y esta realidad es que la tarea de un pastor, de una persona que está al frente en la congregación, es ayudar a que la gente, número uno, crea que Jesús es el Cristo y permanezca esta fe. Número dos, lleve este evangelio a todo el mundo, haga la evangelización mundial, pero también para que estas personas maduren. Para que maduren en la fe en Jesús el Cristo, para que puedan vivir una vida delante de Dios de una forma correcta, para que los discípulos que colaboran faciliten toda la obra del Señor dentro de este gran peso del liderazgo. ¿Qué debemos de hacer? Obedecer, estar sujetos, y si no entendemos, preguntar. Y muchas veces yo aprendí que solo me toca obedecer. Hay cosas que no entiendo, que no comprendo, solo la obedezco en esta fe. Bien, yo quiero hacer una pregunta. ¿Su conducta le da a su pastor razón para que se queje delante de Dios? ¿O su conducta le da razón a su pastor para que dé gracias a Dios por usted con regocijo delante de Dios? Esta es una pregunta que yo quiero hacerle. ¿Por qué? Porque es triste que usted no lo haga de la forma correcta. Por eso yo le exhorto a que verdaderamente usted pueda hacerlo, servir a Dios, obedeciendo a sus pastores. Nunca sea partícipe de este criterio de yo obedezco a Dios y no obedezco a hombre. A mí me llamó Dios, no me llamó hombre. Y es correcto. A ti te llamó Dios utilizando a un hombre para que te llevara el evangelio. A ti te levantó Dios utilizando a un hombre para que orara por ti. A ti todo lo que ocurrió lo hizo Dios. Es cierto que lo hizo Dios, pero usando a un hombre. Aún pusimos el ejemplo de Saulo de Tarso. Sí, vemos a Saulo y Saulo dijo, porque este evangelio no me lo reveló hombre alguno, sino el propio. Sí, es cierto, Jesús se le reveló cuando iba camino a Damasco, pero después de esta revelación le dijo, mira, vete a ver a Ananías, él va a orar por ti. ¿Para qué? Para que se caigan las escamas de tus ojos y para que seas bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, aunque ya tenía la revelación, necesitaba a Ananías, necesitaba el ministerio, necesitaba el cuerpo, necesitaba la iglesia, necesitaba un pastor que orara por Pablo, por el gran apóstol Pablo. Sí, allí fue Ananías, oró, se cayeron sus escamas, vino el Espíritu Santo, bautizó a Pablo, y Pablo humildemente se estuvo con los discípulos un tiempo aprendiendo, escuchando, oyendo, y en el tiempo que Dios determinó, enseguida empezó a predicar el evangelio. Por tanto, no crea eso de que usted es el hombre que Dios le reveló, usted es la mujer. No, somos un cuerpo y debemos estar sujetos los unos a los otros, a tal manera que el Señor también nos dice que debemos estar sujetos a las autoridades, tanto eclesiásticas como gubernamentales. Y Romanos capítulo 13, verso 1 dice, someteos a toda persona, sométase toda persona a las autoridades
superiores, cualquiera que sean, sea papá, sea mamá, sea maestro, sea pastor, sea jefe en su trabajo, cualquiera que sea, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Escuche esto ahora. De modo que quienes se oponen a la autoridad, quienes se rebelan contra lo que es autoridad, contra el orden de Dios, dice, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, dice las Escrituras, que acarrean condenación para sí mismos. Y por un ejemplo aquí ahora, porque los magistrados, no está hablando del pastor, no está hablando del líder, está hablando de un hombre que está puesto en el gobierno, que tal vez ni siquiera sea creyente, pero Dios pone reyes y quita reyes. Por tanto, esa persona que está ahí, Dios la estableció, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, y al que impuesto, impuesto. Gloria al nombre del Señor. Mire, mi querido hermano, esto parece que es un poco difícil, ¿no? Está hablando de que debes someterte aún cuando hay cosas que no entiendes, que no estás de acuerdo y que no te parecen correctas. Y yo sé de lo que usted está hablando, porque hay veces cosas que no te parecen que son cosas sin sentido, pero aquí hay algo interesante. El Señor nos está dando una enseñanza y nos está diciendo, sométete. Simplemente obedece, entiende esta parte. Es necesario que lo puedas hacer y es importante que puedas comprender esta obra que Dios está haciendo. Fíjese que cuando uno piensa en esto, le parece a uno pero tan complicado que realmente uno no le da como que no encuentra que lo pueda entender. Aquí Romanos capítulo 13 nos está diciendo algo. Romanos capítulo 13, a partir del verso 1, que es lo que estoy leyendo, nos dice cosas que son bien tremendas. Hay momentos en los que uno supuestamente le parece que tiene que desobedecer. Sí, es la pregunta que yo podría hacerle. O sea, déjame ver cómo puedo explicarme mejor. O sea, hay momentos en lo que usted y yo nos parece correcto desobedecer a las autoridades porque parece que lo que están haciendo no es justo. Bueno, según las escrituras dicen que no debemos permitir que los gobernantes nos obliguen a desobedecer a Dios, a Jesús, quien es el Cristo. Ahora, cuando vemos los apóstoles, nunca desobedecieron a las autoridades por razones personales. Cuando lo hicieron fue por ser leales a Dios. Yo quiero darle un consejo, y es que cuando alguien desobedece a las autoridades, esta desobediencia le costará caro. Ya, cuando nos amenazan, cuando nos golpean, cuando nos ponen en prisión como pusieron a los apóstoles, cuando lo torturaron como torturaron a los apóstoles, incluso lo ejecutaron por sus convicciones. O sea, aún así, ellos no se vieron obligados a desobedecer nada. ¿Me vas a matar por mi fe? Mátame. Debemos estar dispuestos a sufrir las consecuencias de serle fieles a Dios. Entonces, yo le sugiero que usted se lea Romanos capítulo 13 y que en algún momento podamos comentar más acerca de esta interpretación de estar sometidos los unos a los otros. Que la gracia de Dios
continúe derramándose sobre su vida de manera sobrenatural, que usted disfrute la vida de Emmanuel, que usted pueda someterse en su familia, en su trabajo, en su congregación, en su comunidad, que usted pueda someterse a los hermanos más simples, más sencillos, que usted pueda ser capaz de recibir un consejo, una ayuda, una guianza de cualquier persona que ame a Dios y que lo ame a usted. Y que con este corazón usted permanezca corriendo, haciendo la evangelización mundial todos los días de su vida para ver al Señor regresar en nuestros días. Por eso te animo a que tomes aire y digas conmigo fuertemente: Maranata, Maranata, Maranata. Sí, ven, Señor Jesús. Aleluya. Dios nos dio un gran privilegio, el ser hechos hijos de Dios. No somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón. Oh. Somos hijos de Dios por la fe al recibir y creer que Jesús es el Cristo. Oh, oh, oh. Fuimos adoptados, ya no somos más esclavos, ahora somos herederos y coherederos. Oh. Somos hijos de Dios por la fe al recibir y creer que Jesús es el Cristo. Oh, 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 oh. Fuimos adoptados, ya no somos más esclavos, ahora somos herederos y coherederos. Somos hijos de Dios por la fe al recibir y creer que Jesús es el Cristo. Recibimos al Espíritu de Dios en nuestro corazón y Él nos da una dirección: testificar el Evangelio a toda nación. Somos hijos de Dios por la fe al recibir y creer que Jesús es el Cristo. Oh, 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 oh. Somos hijos de Dios por la fe al recibir y creer que Jesús es el Cristo.